Saludos mis camaradas Art, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión voy a hablar de las historias secundarias de ReTem. A diferencia de la parte anterior que especulaba dónde se ubicaban las historias de cada personaje, las historias que mencionaré en esta ocasión es un hecho que ocurren después del segundo capítulo. Sin más que decir, comenzamos. Debido a que la participación de nuestros protagonistas es poca, dividiré esta sección como los cuates de Aelio, empezando con Aina, que nos cuenta su amor por ReTem. Después de que nos ganáramos la confianza de los residentes de ReTem, Aina se dio cuenta de que su cultura tiene mucho en común con la cultura que tenía en su pueblo, y su estilo de vida también no es muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Inclusive se pregunta si vecinos que alguna vez tuvo vivieron en ReTem. En cualquier caso, si por ella fuera, viviría aquí. En su segunda cinemática cachamos a Aina tarareando las canciones de Nadere. Apenada estaba tan concentrada que ya no nos escuchó venir. Y bueno, sin rodeos ella nos dice que se volvió muy fan de su música y la inspiró a querer estar cantando aunque sea como hobby. ¿Será esto un guiño de que en el futuro saldrán canciones cantadas por la actriz de Aina? Guiño, guiño. En fin, pasando al otro punto importante de esta cinemática, Aina nos cuenta que se volvió muy amiga de Nadere. Tanto así que ella llegó a estar en su cuarto y llegó a ver que estaba adornado con cada cosa de los rapis. Y por la emoción se le olvidó que eso se suponía que era un secreto. Así que, shh, bonitos y gorditos, nosotros no escuchamos nada. Pasando a la única cinemática que tuvo esta Manon, la cual aborda el tema de la canción del poder de esta Nadere. Manon se empeñó en comprender ese poder debido a que hubo varias cosas que no le cuadraron. Para empezar, el día en el que Nadere usó su poder contra los Dolls por primera vez, los registros de Manon no detectaron ninguna lectura extraordinaria, ya que si ese poder dependiera 100% de los fotones, requeriría una cantidad abrumadora. Otra cosa que le llamó la atención, ya que revisó los registros de su mamá y demás antecesoras, es que ellas, al usar la canción del poder, volvía más fuertes a sus aliados, y Nadere no, ella debilita al enemigo. Por este tópico, Manon especula que la psicología y el factor emocional es lo que influye principalmente en ese poder. Mientras la mamá y las demás antecesoras querían que sus guerreros pelearan de una manera más vigorosa, en cambio Nadere quería que sus guerreros salieran ilesos de cada batalla, y ese deseo es el por qué su poder se manifestó para debilitar a los Dolls. Su manera de pensar es: entre más rápido acabe la batalla, mejor. Tras escuchar todo esto, Manon llega al siguiente veredicto. Nadere, al usar el poder de la canción, usa los fotones única y exclusivamente como catalizador. El resto lo hace un poder totalmente desconocido, el cual lo más seguro es que sea de una naturaleza muy primitiva. Tanto así que en tiempos antiguos, dicha naturaleza era conocida como la magia. Al final del día, el poder de la canción, debido a su naturaleza, es el por qué se pasa de manera hereditaria, razón por la cual Nadere es percibida como una santa. Hablando de, ya pasamos con esta Nadere. En su primer cinemática no hay mucho que decir. Nadere simplemente quiere saber más acerca de nuestro trío protagónico y ya. En su segunda cinemática cachamos a Nadere practicando baile, pero según ella no deja de estarla regando, admitiendo que ese nunca fue su fuerte. Y debido a que como ya la situación de ReTem se calmó, es el por qué ella se quiso poner las pilas en ese tema. La parte más importante de esta cinemática es que Nadere nos cuenta acerca de su mamá. Al describirla, ella era una persona muy estricta. Tanto con el canto como con el baile, ella quería que Nadere estuviera impecable. Al final, Nadere jamás se quejó debido a que ella desde niña comprendió la responsabilidad que le tocó. Pasando a su tercer cinemática, Nadere reflexiona en el cementerio acerca de la situación que pasó en el segundo capítulo. Más que nada reflexionando acerca de la delicada posición en la que estaba ReTem. Si se hubiera mantenido firme con el hecho de que rechazaba nuestra ayuda, hoy la ciudad de ReTem no estaría aquí. Nadere admite que tanto ella como los demás residentes de ReTem, el por qué andaban rechazando su ayuda era por el hecho de que ellos se sintieron abandonados a su suerte debido a que Aelio tardó tanto en enviar ayuda. Por eso a lo largo del segundo capítulo todos los habitantes demostraban desconfianza ante los forasteros, sumando también que todos los habitantes de ReTem estaban desesperanzados debido a que nadie comprendía cómo funcionaba el poder de la canción en Nadere. Y hablando de, Nadere se pregunta cómo Manon supo acerca de la canción de los caídos, ya que esa canción es muy apegada al folclore de ReTem. Pero nosotros simplemente le explicamos que Manon investigó la canción, aparte de que de cuando en cuando le escuchaban a lo largo de la ciudad de ReTem, por lo que las paranoias de Nadere se le bajan un poquito. Ya pasando con este Hadi, nos da un mayor contexto acerca de cómo es la cultura de ReTem, explicándonos que la música es esencial para ellos.
no solo por fines recreativos, sino también en combate por el tema de la canción del poder de Nadere. Pero después de la aparente decepción del poder de la canción en Nadere, todos los residentes de Rethem, desesperanzados, no les quedó de otra más que depender de la fuerza bruta para sobrevivir. Pero ahora que la situación se calmó, ya poco a poco andan recuperando ese espíritu. Y después nos platica acerca de la mamá de Nadere, ya que él fue su teniente también. Él recuerda como muy seguido la mamá decía que esta Nadere sería mucho más fuerte que ella en el futuro. Hadi no comprendía muy bien el por qué decía eso. En su momento creía que estaba delirando, teniendo quizás una sutil premonición de su propia muerte. Aún con la desesperanza, Hadi, de buena o mala gana, se mantuvo firme en su deber. Interrumpo tantito la historia de Hadi para hablar acerca de la cinemática de Bruder. Tranquilo, se relaciona directamente con la historia de Hadi, ya verán por qué. En esta cinemática, Bruder se echó la vuelta a Rethem debido a que es su día libre y quería saludar a Hadi, su mejor amigo, con quien había perdido contacto por el hecho de que tanto en Rethem como en Aelio la situación contra los Dolls se intensificó al mismo tiempo. En cuanto a cómo se conocieron, ahí va. Bruder estaba de camino a la ciudad de Rethem debido a que estaba en una misión de reconocimiento. En el camino escuchó cómo los Dolls les estaban dando una frega al grupo de Hadi, acudiendo a su rescate, y desde entonces se volvieron los mejores amigos. Lo curioso es que cuando escuchamos esa historia desde la perspectiva de Hadi, él fue quien acudió a rescatar a Bruder. Y nosotros, a ver, ¿cuál versión es la buena aquí? Tras nuestra respuesta, Hadi dio por hecho que esa batalla debió ser tan grande y confusa que ya no supieron qué fue lo que pasó tal cual. Ya pasando a su última cinemática, en la cual, gracias a la gran luz, por fin aclaran qué onda con Lower Makat. Pues tal y como todo el fandom obviamente asumió, Lower Makat es efectivamente una fábrica de dolls. Pero, según expedicionarios de la ciudad central que se echaron la vuelta para acá, al ver las instalaciones llegaron a la conclusión de que originalmente era una central eléctrica, la cual de manera inalámbrica siempre le proveyó de energía a la ciudad Rethem. Y además, por este motivo es el por qué los Dolls decidieron convertirla en una base. Y antes de continuar, me gustaría hacer el comentario de que en la historia principal los personajes no hicieran ni un solo comentario respecto a este lugar. Realmente fue una ofensa, debido a que daban la impresión de que les valía la existencia de este lugar. En fin, ya continuando. Conforme Hadi nos fue contando todo esto, lo contó con un entusiasmo que le hizo darse cuenta que si la guerra contra los Dolls jamás hubiera pasado, él hubiera sido historiador, arqueólogo, cualquier cosa que implique descubrir el pasado. Ya por último hablamos de la cinemática de esta run, en la cual nos platica acerca del pasado de Cabaris. ¿Y por qué va a hacer esto?, se preguntará. Debido a que gracias a nosotros la situación de la guerra contra los Dolls en Aelio y Rethem se calmó, los Arks tuvieron una aliviane para por fin enviar una expedición científica a Cabaris, ya que décadas atrás fue la antigua capital de los Arks en Alpha, además de que la tecnología más avanzada que llegó a existir en el planeta estuvo ahí. Pero debido a que Dark Falz personalmente cambió la región, los residentes supervivientes terminaron migrando a Aelio y construyeron la ciudad central, y otros prefirieron migrar a Rethem, quizás porque aborrecieron el frío. Basándonos en lo que vimos en la historia principal, definitivamente este último dato no lo sabíamos para nada. Y ya en una opinión personal, esta cinemática evidencia algo que el fandom ya asumió desde el día 1 de Nuevo Génesis, y es que Nuevo Génesis definitivamente necesitaba más tiempo de desarrollo, mínimo un año más, debido a que, hasta cierto punto, yo creo que la historia estaba planeada, pero estas cinemáticas secundarias simplemente no llegaron a tiempo debido a que las prioridades estaban en otras partes, ya que, de haber salido a tiempo esta cinemática, hubiera generado un hype tremebundo por Cabaris. En fin, por primera vez, y digo, por primera vez, no le he hecho la culpa a Hamasaki, el director. Al contrario, por esta ocasión, los culpables fueron los ejecutivos de Sega al liberar el juego antes de tiempo. Y bueno, ya para concluir el video voy a destacar el punto más grande que tuvieron todas estas historias secundarias de Rethem, y es el gran hecho de que aclararon que Rethem siempre ha tenido una cultura muy arraigada a la música, porque sinceramente, al menos desde mi punto de vista, siempre se me hizo muy fuera de lugar que Nadere y sus tenientes anden dando conciertos en la ciudad. Digo, tomando en cuenta que las posiciones que tienen son trabajos muy pesados. Pero en fin, con todo lo explicado en este video ya hizo más creíble esto para mí. Y no cabe duda también que el constante apoyo de la ciudad central a Rethem
fue el por qué estos personajes se dieron el tiempo para hacer lo que les gusta. Y el segundo punto más importante que yo interpreto de estas historias es que ya después de que la clase de la Gunblade haya salido, posiblemente la próxima clase vaya a ser el bardo. Todo claramente apunta a eso. Sutilmente nos han estado diciendo que una de las próximas clases que tendremos en el futuro será un bardo, y a mí no me pueden engañar en ese aspecto. Pero en fin, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente creen que las historias secundarias de esta ocasión remedió los pecados del segundo capítulo? ¿Qué tanto les llama la atención de que exista el bardo en el nuevo Génesis? Ahí me lo comentan. Yo me despido y hasta la próxima, mis camaradas Arcs.